Eh, pues ya pasaron 5 minutos, bueno. Si viene alguien, lo dejo entrar enseguida y si no, seguimos acá. Vos no te inhibas. Eh, no, no, ¿qué va a ser? Estaba entusiasmado porque el martes pasado hubo 4, dije, bueno, 4 es la mitad de 8, pero parece que hoy es un día complicado. Bueno, está jugando Boca, que yo, por eso, por ahí influye eso, no sé. Puede ser, no sé. Bueno, creo que la semana pasada habíamos dejado el concepto de signo en general, ¿no? Sí. Y, Esta semana íbamos a ver, creo que algo de arbitrariedad. sí, perfecto, perfecto, buenísimo. Sí, sí, está bien. Eso es lo que yo me acordaba. Como doy otra clase, a veces se me confunden hasta dónde llegué en cada una, pero no, era así. Primero habíamos visto más o menos bien el concepto de signo como la unión entre concepto e imagen acústica. Los Sí. dos como entidades puramente mentales, están en la mente y no se exteriorizan. Cuando se exteriorizan, en todo caso, se convierten en otra cosa que es la palabra, y la palabra pertenece al habla. Eso más o menos lo teníamos ya visto. Después veíamos que el concepto, Saussure lo llama significado y la imagen acústica significante, que son palabras que le parecen mejor, más útiles, porque concepto, imagen acústica son como palabras un poquito ambiguas, mientras que significado y significante, si bien son abstractas, permiten asociarlas a una definición, que ya la vimos, digamos, ¿no? Como el concepto de la idea, la imagen acústica es la huella psíquica del sonido. Eso es lo mismo que significado y significante para el signo lingüístico. Pero justamente la ventaja que tiene esta denominación es que se puede aplicar a otros tipos de signos, que Saussure da algunos ejemplos, que nosotros después lo aplicamos a las señales de tránsito, por ejemplo, para ver algo completamente simple, digamos, lo contrario de la lengua, que es infinitamente compleja, algo simple como el semáforo. Es lo mismo, ¿no? El significante es la luz, el color, y el significado es la acción que hay que realizar cuando uno está manejando y ve la luz. O en el caso de que tenga que cruzar, si es un peatón, bueno, más o menos lo mismo, más o menos. Entonces, de ahí viene para Saussure la noción de semiología, una ciencia que estaría dedicada, según él, a estudiar todos los signos o por lo menos otros tipos de signos no lingüísticos que se utilizan en la vida social. Sobre todo para comunicarse, es decir, entre seres humanos, como la lengua, porque él rechaza los signos naturales y los signos analógicos. Ahora vamos a ver un poco por qué, justamente por la idea de arbitrariedad, pero los ejemplos que él da, que son justamente estos que yo decía, ¿no? Las señales, la regla de cortesía, las insignias militares, bueno, ese tipo de cosas, son realmente códigos convencionales creados alguna vez, que se pueden cambiar de alguna manera, pero sobre todo que sirven para comunicarse entre individuos o grupos de individuos. O en el caso de la señal de tránsito, bueno, supongamos que entre lo que sería el Estado o una organización vial con los individuos que tienen que transitar la calle, ¿no? Pero en realidad siempre es entre individuos con un código más o menos obligatorio. Como la lengua, similar, solo que la lengua no fue creada por nadie, la lengua no sabemos, la lengua es demasiado antigua para saber quién la creó, pero en todo caso no es natural, no es natural. Es algo, como habíamos dicho, artificial y relativa a las culturas, a distintas culturas, distintas lenguas. Y cambia también, puede cambiar, entonces no es natural. ¿Qué sería un signo natural? Los que dependen, por ejemplo, de relaciones de causa-efecto,
que son relaciones físicas, como por ejemplo el humo. Si yo veo humo, es porque hay fuego en algún lado. Lo puedo ver acá cerca, en un cigarrillo, por ejemplo, o lo puedo ver a lo lejos. Pero si yo veo humo en el horizonte, es porque sale del fuego. O produce humo. Esto es una relación física, natural, inevitable, por lo menos dentro de la atmósfera, ¿no? Dentro de la atmósfera, porque hay aire. Para que haya combustión tiene que haber aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí el humo sería un significante y el fuego sería un significado. Pero a Saussure este tipo de signos no lo convencen como parte de una semiología. Otros signos naturales, por ejemplo, un síntoma de una enfermedad, supongamos la fiebre, un sarpullido, un dolor, ¿no? Remiten a una enfermedad que los produce. Si vos tenés una infección, seguramente vas a tener fiebre, casi seguro. Y si tenés fiebre, es porque tenés una infección o alguna otra enfermedad, digamos, que pueda estar relacionada y que produzca ese síntoma. Por lo tanto, ahí en ese caso tenemos la fiebre como significante y la enfermedad como significado. O el sarpullido, por ejemplo, ¿no? De alergia. Bueno, ese sarpullido sería un significante y la alergia sería el significado. Pero eso es natural, eso ocurre siempre. No digo que a todos los seres humanos, digo que cuando ocurre es algo natural. No da lo mismo una cosa que la otra. No es intercambiable y además es igual entre nosotros, digamos, la fiebre, la relación entre infección y fiebre es para todo el mundo. ¿Sí? Lo mismo que el fuego y el humo, es para todo el mundo eso así. Las lenguas no, las lenguas son para determinadas culturas que la hablan, que la poseen como patrimonio. Y, qué sé yo, el último ejemplo de signo natural, supongamos, los fenómenos meteorológicos, ¿no? Por ejemplo, en estos días, que hubo y hay todavía mucha humedad, ¿no? Mucha humedad, presión alta, ¿no? Nubes. Bueno, ¿qué significa todo eso? Que viene una tormenta, desde ya, ¿sí? Si hay esos factores, va a llover en un momento, ¿sí? Salvo que el viento se lleve a las nubes. Bueno, eso podría pasar también, por supuesto, también es una relación de causa-efecto, pero digo, en estos casos, cuando baja mucho la presión, uno sabe que viene la tormenta, lo siente en el cuerpo incluso, ¿sí? Como justamente una característica totalmente natural. Si no, si es al revés, si hay poca humedad y la presión está alta, no va a haber tormenta, seguro, no va a llover ahí en ese lugar, seguro. Bueno, estos son signos de tipo natural, que vamos a ver qué pasa ahora, cómo los considera Saussure, etc. También pasa en el caso de él, con los signos analógicos, en cuanto a que los signos analógicos se parecen un poco al concepto que representan, ¿sí? Como cierto tipo de señales o de mímica. De señales, perdón, quise decir de señas, de lenguaje de señas. Por eso él dice que algunos signos, algunas lenguas para sordomudos sí son ejemplos que a él le interesaría estudiar, pero otras no. ¿Por qué? Porque las lenguas de señas muchas veces combinan, ¿no? Pero hay algunas donde predominan hacer las letras con las manos, ¿no? Reproducir las letras con las manos, eso sí es perfectamente interesante porque es arbitrario. Ahora vamos a ver qué pasa con esa noción para Saussure. En cambio, las que se basan en señas que tienen que ver con el cuerpo no son totalmente arbitrarias porque tienen cierta analogía, digamos, ¿no? Por ejemplo, pensar, ¿no? Pensar me tocó la cabeza, ¿no? Te quiero es, ¿no? Del corazón, ¿sí? Comer es por la boca. Bueno, esas son señales relativamente naturales o por lo menos analógicas al concepto.
¿no? Yo tengo el significante y el significado es comer, porque ¿qué otra cosa va a ser? Digamos. Y este es lo mismo, si me toco la cabeza, ¿no? O hago así, que es pensar, sí, digamos, se piensa con la cabeza, bueno, hay una relación. Pero bueno, esto lo dejamos acá. Saussure no desarrolló la semiología como ciencia, él solamente dejó el lugar que podía ocupar y estableció la lengua como modelo de los otros signos y la lingüística como modelo de la semiología, con sus ventajas y desventajas. Por eso en la primera clase decíamos, al empezar desde la lingüística, ¿sí? Y seguir por ahí, bueno, hay un camino a recorrer que si uno empezara de otro lado, el camino sería distinto. Saussure empieza de la lingüística y eso lo condiciona. Se condiciona a sí mismo en realidad, ¿sí? Hasta cierto punto se condiciona a sí mismo. Entonces, utilizar la lengua como modelo para los otros signos es o ofrece ciertas ventajas y ciertas limitaciones también. Por ejemplo, para los signos visuales, ¿no? Para cuando uno estudia cine, etcétera, donde bueno, hay otras características que no son totalmente iguales a las de la lengua hablada, tienen otras características. Entonces ahí se arman algunas complicaciones. Igual no vamos a llegar a ver esto, por supuesto, pero sí quiero que quede claro que la semiología no la desarrolla Saussure. Hubo que esperar 20, 30 o 40 años para que se desarrollara, para que la desarrollaran otros pensadores, otros estudiosos, semiólogos, ya, ¿sí? Dedicados plenamente a la semiología, y que tomaron cosas de Saussure, cosas de otros lados también, y bueno, la desarrollaron por su cuenta. ¿Sí? Entonces tendríamos que volver un poco a la lengua, a la lingüística, para seguir con Saussure. ¿Qué pasa entonces? Habíamos justamente, como vos dijiste muy bien, lo que habíamos quedado para ver es las dos características o principios del signo que yo llamé, bueno, lo llamaba Saussure, linealidad y arbitrariedad, o al revés, una dicotomía. Vemos la linealidad que es, digamos, por ahí la más sencilla y la que menos importancia tiene para Saussure. Él dice, el significante es lineal y por lo tanto también el signo es lineal. ¿Qué significa ser lineal? Significa que sigue una línea temporal, como una metáfora, ¿no? Porque el significante, al estar ligado con el sonido, aunque no es sonido, pero está relacionado con el sonido porque es la huella psíquica, está forzado, digamos, a que un significante vaya detrás de otro, ¿no? En una línea. No puede haber dos significantes simultáneos, porque justamente son auditivos. Y entonces va uno después de otro, ¿no? Uno después de otro, formando una especie de línea. Que después vamos a ver, aunque si no tenemos tiempo, hay un pequeño video que yo dejé, que es muy, muy sencillo, sobre la noción de sintagma. Bueno, esa sucesión de signos se llama sintagma. Y él lo da con un ejemplo muy claro, aunque no con signos, sino con palabras. Él dice, no podemos pronunciar dos palabras al mismo tiempo. Y sí, la verdad que no. No se pueden pronunciar dos palabras al mismo tiempo, salvo que uno sea ventríloco, digamos, y sepa por poder pronunciar quizás con la boca y con una parte del estómago otra palabra, pero igual es muy difícil, además es un caso muy excepcional, ¿no? Pero en el habla común, digamos, uno no, por supuesto, no pronuncia dos palabras al mismo tiempo, pronuncia una palabra detrás de otra. Y eso depende de que los signos van uno detrás de otro, ¿no? Ahora uno se podría preguntar, justamente, para relacionarlo con la semiología, ¿no? Si esta característica de la linealidad depende del carácter auditivo o acústico del significante o del sonido que el significante representa, ¿se aplica a cualquier signo? Y justamente por la definición misma, no.
porque hay signos que no tienen significante auditivo o acústico. Hay signos, como decíamos recién, que son visuales. Y entonces, si son visuales, tienen la posibilidad de ser simultáneos. Eso sí, porque para seguir el ejemplo que él da de las palabras, uno podría decir que, bueno, yo puedo hacer dos gestos distintos, con una mano un gesto, con otra mano otro gesto. O hago con una mano un gesto y con un ojo hago otro gesto. Y lo hago simultáneamente, ¿sí? Y al otro le llega simultáneamente. O veo un póster, una lámina, un cuadro, un fotograma de una película, donde hay en realidad un montón de elementos, un montón de signos simultáneos. Entonces, no son lineales, ¿sí? No son lineales. Algunos signos los podría leer como lineales, pero eso es un efecto secundario. La cuestión es que son simultáneos. En este caso porque son visuales, ¿no? Pero también, por ejemplo, si fueran olfativos, yo puedo oler dos signos olfativos al mismo tiempo, si dos olores. Puedo estar, digamos, comiendo acá algo que tenga un olor y que por la ventana venga otro olor, y yo siento los dos olores, o los dos gustos también, ¿sí? Entonces, el carácter auditivo condiciona cierto tipo de signos. Los lingüísticos, seguramente. Otros que sean auditivos, también, pero no si no son auditivos, si no tienen significante acústico como los signos lingüísticos. Entonces ya vemos acá una limitación de la lengua como modelo. ¿Por qué? No sirve la lengua como modelo en este caso, porque no todos los signos son lineales. Pero bueno, esto es secundario, por eso también Saussure le da menos importancia, porque no solo no se pueden extender a todos los signos, sino además porque la linealidad está como muy cerca del habla, ¿no? Porque, como decía recién, el sintagma es como una oración, por ejemplo, ¿no? Una oración está virtual en la mente, pero la oración está para ser dicha. Una vez que la digo, ya se convierte en habla. Entonces, digamos, está lejos de la lengua, es otra cosa, y a Saussure le interesa menos, porque está más cerca del habla. Todo lo que se habla, a Saussure no le interesa la lengua. Y acá sí entonces viene lo fundamental, que es la arbitrariedad. Y esto hay que entenderlo como algo que es central en la teoría de Saussure, como el pivote donde todo gira. No es que lo haya inventado él, porque otros pensadores, incluso de la antigüedad, también plantearon esta cuestión, pero él la desarrolló de una manera clara, precisa, y le dio una importancia central. Entonces, por eso lo tomamos a él y no nos vamos a Aristóteles o a los pensadores medievales, qué sé yo, porque todos, por supuesto, han tenido teorías sobre el lenguaje, sobre la palabra, etc. Pero Saussure es el primero que lo plantea en la época moderna y, digamos, como decía una vez, inaugura toda una línea, una escuela saussuriana, moderna, completamente distinta a lo anterior. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la arbitrariedad? Él dice, la relación entre el significante y el significado es arbitraria, o sea, inmotivada. No hay ningún motivo para que este significado se una a tal significante, o viceversa, ¿no? No hay ningún motivo o razón o lógica absoluta para que este significante sea unido a este significado. Están unidos, de hecho. Los aprendimos así, ¿sí? Porque viene de antes, de generaciones. Está en la lengua que no inventamos nosotros, sino que viene de generación en generación y la aprendimos de manera pasiva. Pero no hay ninguna razón para que sea así. Esto se puede probar de muchas maneras. Puede ser, por ejemplo, a través de la comparación entre distintas lenguas.
si tomamos conceptos simples sobre todo, ¿no? Porque hay conceptos que son también propios de cada lengua e incluso no se pueden traducir, o son muy difíciles de traducir. Pero hay conceptos que son compartidos, ¿no? Por ejemplo, el caso de perro que vimos la otra vez, ¿no? Como ejemplo que usamos siempre para varias cosas. El perro, bueno, quedamos en que el concepto, el significado, era, bueno, un animal doméstico, vertebrado, cuadrúpedo, de la familia de los canes. Bueno, ese concepto es común para todas las lenguas, ¿no? Porque los perros siempre son considerados de esa manera. En algunas culturas no son domésticos, por ejemplo, eso podría ser. Pero en la mayoría de las culturas de Occidente, el concepto de perro es totalmente común a todos. Ahora, el significante no, porque el significante nosotros decimos perro, pero por supuesto en inglés se dice dog, en francés yen, en italiano cane, bueno, como acá se dice can también, can es perro igual, ¿no? Es lo mismo, pero en italiano se dice can. Bueno, o sea, el significante es distinto. Si no fuera arbitrario, si hubiera una razón para que esa unión se produzca, evidentemente se diría perro en todos los idiomas, pero no habría diferencia entre los idiomas. Entonces, bueno, ahí vemos la arbitrariedad, no hay una razón. Si tomo cualquier otro significado también así simple, como mesa, digo, ¿qué es una mesa? Bueno, es una tabla horizontal con algunas patas, digamos, más de tres, por decir, ¿no? Más de tres patas, cuatro, cinco, seis pueden tener, para que esté firme y se puedan apoyar cosas encima. Bueno, ese concepto de mesa también es, no digo universal, pero existe en muchos lados, pero se dice de maneras distintas, ¿no? Pues se dice table en inglés, tavole, ¿no? En italiano, etc. Entonces, evidentemente, el significante cambia. También puede cambiar el significado, ¿no? Aunque es distinto, porque la relación con el sonido hace que sea un poquito distinto, pero si yo dijera, por ejemplo, una palabra, si la escribiera sería más claro esto, ¿no? Por supuesto. Pero si yo dijera un significante como nudo, nudo, más allá del acento con que lo diga, nudo, uno puede decir, bueno, pero ¿qué significa nudo? Y depende, porque en castellano, para nosotros, nudo es, ¿no?, un lazo que se hace con con un piolín, digamos, una cuerda, un cordón, ¿no? El nudo de los zapatos, ¿sí? Eso es claro. Significa también otras cosas. Pero en italiano, por ejemplo, nudo significa desnudo, ¿no? Y el significante es más o menos igual. El significante es más o menos igual. Casi se pronuncia de la misma manera. Hay alguna, por supuesto, una cierta diferencia. Pero si yo digo nudo en italiano me van a entender igual, ¿no? Pero van a entender desnudo y no van a entender que es un lazo, ¿sí? Y si tomara otras palabras escritas, no pronunciadas, como sale, sale, por ejemplo, ¿no? Uno ve sale y para nosotros es del verbo salir, ¿no? Él sale, ella sale. Pero en inglés, por supuesto, aunque se pronuncia sail, significa venta, ¿no? Sail es venta, o to sail, ¿no? To sell, en realidad es vender, pero bueno. Sail es venta. Entonces el significante también puede tener distintos significados en distintos idiomas. Entonces quiere decir que la relación es arbitraria, es inmotivada, no obedece a una relación natural como el humo y el fuego. El humo y el fuego son siempre iguales, porque el humo produce fuego, ¿sí? Pero acá el significado no produce significante, y el significante no produce significado. Están unidos así. En cada lengua están unidos de distinta manera, y no se puede cambiar. También si lo pensamos hacia el pasado, ¿sí?, pasa lo mismo. Como decíamos antes, el castellano viene del latín, ¿no? Y después cambió completamente al transformarse en castellano. Algunos conceptos quedan iguales, pero cambia el significante. Mucho, poco, ¿no? En el caso bueno, mesa, para decir, en latín es mensa. No cambia mucho, pero cambió. Transformó en mesa,
¿sí? El concepto es más o menos lo mismo. Can, bueno, como decíamos recién, perro, en realidad se decía canis, en latín, y cambió a perro, digamos, que viene de otra palabra. Bueno, qué sé yo, cambia. Y en el futuro va a cambiar también, como ya sabemos, lo habíamos dicho otra vez, que cambia, el castellano alguna vez va a cambiar. Entonces quiere decir que no hay una relación natural entre significante y significado, repito, porque si no, evidentemente, no cambiaría, sería siempre igual. No hubiera cambiado a lo largo de los siglos, pero tampoco cambiaría a lo largo de la geografía, digamos, mundial. Habría una sola lengua, y no es así. Hay muchas lenguas, pero para que haya muchas lenguas, los signos tienen que ser arbitrarios, es decir, tienen que poseer arbitrariedad. Al revés que los signos naturales y que los signos analógicos, que te decía antes, porque, por lo que yo decía antes, yo me señalo la cabeza para decir pensar, ¿no? Pensar, bueno, es lógico que me señale la cabeza, tiene cierta motivación, porque se supone que uno piensa con la cabeza. Y el te quiero porque sale del corazón, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues si fuera al revés, no significaría nada. Si me toca acá o hago así, no, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? No digo que no sea convencional, es convencional también, pero evidentemente hay alguna razón. Si vamos, por ejemplo, a un ejemplo justamente que utilizamos como contrapuesto, ¿no? El semáforo, el semáforo. La verdad es que los colores en sí mismos no significan nada por sí mismos. El color rojo, que significa parar, ¿no? Así que uno tiene que parar, la verdad que podría ser cualquier otro color. El verde, que significa que uno puede pasar, que tiene vía libre, tampoco es algo natural, ¿sí? Por más que haya cierta relación, cierto simbolismo de los colores. Ahora vamos a ver la idea de simbolismo, pero obviamente no podría ser cualquier otro. Ahora lo vamos a ver un poquito más extendido, pero el amarillo, por ejemplo, no se relaciona con nada. Podría ser cualquier otro, ¿sí? Lo que importa es que no se confundan. ¿Sí? Que el rojo, el amarillo y el verde son distintos. Si tuviéramos tres luces rojas, bueno, ahí obviamente nos confundiríamos permanentemente, ¿sí? Ahora, a lo que nos lleva esto, primero explico otra cosita que es importante. Saussure se adelanta en un punto a las posibles objeciones que le puedan hacer, que es, por un lado, la existencia de onomatopeyas, que son, digamos, las palabras que representan ruidos, ¿no? Palabras que representan ruidos, como clic, ¿no? O crack. O las formas en que hablan los animales, digamos, ¿no? Que se comunican los animales. Guau, miau, pío pío, ¿no? Y las interjecciones, las interjecciones son palabras que expresan emociones, ¿no? Como el dolor, hay, la sorpresa o, qué sé yo. Y él dice, bueno, acá pareciera que hay una relación natural, ¿no? Pero ojo, que no es así, porque las onomatopeyas, primero, dice, bueno, son muy pocas en la lengua, son muy pocas palabras. Hay lenguas que no tienen, o no tienen onomatopeyas, o no tienen interjecciones, o no tienen ninguna de las dos. Pero además, las onomatopeyas o las interjecciones, primero, también evolucionan con el tiempo, cambian con el tiempo. Por lo tanto, son arbitrarias como cualquier palabra. Y además, aunque parezca mentira, se utilizan de manera distinta en distintas lenguas, ¿no? Por ejemplo, el dolor, digamos, el dolor en inglés se dice ouch, en italiano es aio, ¿no? Y así, digamos, no todos dicen ay como palabra, ¿eh? Entonces quiere decir que son palabras como cualquier otra, arbitrarias, perfectamente arbitrarias, no son naturales. Lo que sí agrega después, perdón, hidratar un poquito.
Agrega después una noción que es símbolo, que se llama símbolo, donde dice que hay cierta motivación. En los símbolos dice hay cierta motivación, no son totalmente arbitrarios los símbolos. Da el ejemplo de la balanza para simbolizar la justicia. Él dice, bueno, la balanza, ¿no?, que tiene dos platillos, se utiliza desde hace muchos años y en muchas culturas distintas para indicar, para significar la justicia, porque, bueno, digamos, la balanza está en equilibrio y se pone las razones de cada parte, ¿no?, de un lado y del otro, y cuando las razones tienen más peso, esa parte tiene razón, digamos, ¿no? Entonces, hay una razón para que la balanza simbolice, signifique justicia. Él dice que, por ejemplo, un carro, utilizar un carro para simbolizar la justicia, la verdad que no tendría mucho sentido. ¿Qué relación hay entre el carro y el concepto de justicia? No hay ninguna. Podríamos imaginarla, pero para eso necesitaríamos otra teoría y otro autor que no vemos. Entonces, no nos metamos en eso. Lo que dice Saussure es razonable, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la paloma blanca como símbolo de paz, ¿no? También hay una motivación, porque, bueno, para nosotros, la paloma, primero que es supuestamente un bicho inofensivo, ¿no? Más allá de que es una plaga, pero bueno, es un bicho inofensivo, no le hace mal a nadie. La blancura, además, para nosotros siempre significa de alguna manera pureza, ¿no? Bondad, ¿no? Entonces, bueno, la paloma blanca simboliza la paz. No cualquier pájaro podría simbolizar la paz. Por ejemplo, un águila. No, el águila simboliza la guerra, ¿no? Y si es negra, mejor todavía, porque el águila es, por supuesto, un bicho agresivo, peligroso. Entonces, está bien que simbolice la guerra. Hay una relación, digamos. Ahora, no dejan de ser arbitrarios los símbolos tampoco, porque eh, tampoco son válidos para todas las culturas. Digamos, porque el blanco, por ejemplo, en Japón o en otros lugares de Oriente, el blanco es luto. Para nosotros el luto es negro. Nosotros nos vestimos de negro cuando estamos de luto, pero en Oriente se visten de blanco. O sea que es totalmente distinto ahí. El simbolismo de los colores no es universal, ¿sí? Y ni hablar de África. Por ejemplo, en África, por supuesto, el color blanco simboliza lo peor, la maldad, porque es el color de los esclavistas, el color de los europeos que los fueron a masacrar. En África, el color negro, digamos, vale, que es reivindicado, etcétera, etcétera. Así que tampoco es universal, es arbitrario también, pero menos, porque por lo menos en ciertos ámbitos hay cierta relación. Se puede decir, bueno, la paloma tiene tales características, etcétera. La balanza tiene tales características, etcétera, que se corresponden hasta cierto punto con el concepto de justicia, concepto de paz o de guerra, pero igual son arbitrarios, ¿sí? Esto es solamente como un agregado importante para entender la arbitrariedad. En el caso de los colores pasa lo mismo, como decía recién, el blanco al negro, los colores del semáforo, que te había adelantado antes. Uno dice, bueno, el color rojo siempre de alguna manera significa peligro, no hacer algo, violencia, ¿no? Quizás por la relación con la sangre, ¿no? Porque la sangre se supone que es roja. Bueno, qué sé yo, puede ser. Y el verde, digamos, tiene una relación con la naturaleza, porque se supone que la naturaleza, el pasto, los arbolitos, que esos son verdes. Entonces hay una relación ahí. Pero es una relación, en todo caso, simbólica y como máximo, digamos. Pero son arbitrarios igual. Uno podría hacer un semáforo con otros colores, tranquilamente, no hay ningún problema. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el color rojo, con el color verde o con cualquier otro signo,
¿cómo se constituye entonces? ¿Cómo puede llegar a significar realmente siendo arbitrario? Ya se va a cortar ahora seguramente, pero empezamos un ratito más. Si te cansás me decís, cortamos antes, si querés, como quieras, no hay ningún problema, cuando vos quieras, ya que sos la única. En este caso estoy No, al no pasa servicio. nada, no pasa nada. Bueno, cuando digas, se corta, así que descansamos un poquito. Hasta que nos conectamos y eso, por lo menos yo puedo respirar un poco. No, no, no. Igual creo que falta. ¿Cómo? No, ¿Cómo? creo que falta igual para que se corte. Falta un poquito, sí, un par de minutos. Todavía no me sale, dice 40 minutos, me dice a mí, pero todavía no me sale el cartel, tenés razón. No me sale el cartel de que falta poco, pero ya va a salir. Así que bueno, sigo con eso entonces. Habíamos visto antes, retomando una cosa muy importante que nos venía de la clase anterior, que la lengua es un sistema, ¿no? Un sistema de signos, y que creo que vos habías dicho algunas cosas sobre el tema de qué es un sistema. Bueno, habíamos concluido que el sistema es un conjunto de elementos, que son los signos en este caso, pero que están estrechamente unidos, no desordenado, digamos, sino que cada uno cumple su función, hay reglas, ¿no? Hay reglas y lugares donde tienen que estar los signos, digamos, pues, imaginarios, ¿no? Ocupan su lugar, cumplen su función, etc. Eso está muy bien como introducción, pero ahora necesitamos ver una cuestión que es muy importante, que se llama valor, el concepto de valor, que también hay un pequeño video que yo hice, también para repasar, igual va a estar la explicación acá, pero ese video también se concentra solamente en la idea de valor. La idea de valor implica la pertenencia del signo a un sistema. Un signo debe pertenecer a un sistema para poder significar. ¿Sí? Es como decir lo mismo, pero al revés, ¿no? Desde otro punto de vista. Uno dice, bueno, la lengua es un sistema de signos. Perfecto. Pero los signos deben pertenecer a un sistema para significar. ¿Por qué? Justamente porque son arbitrarios. Porque uno, ante un significante, no puede saber cuál es el significado si no conoce el sistema, la lengua o cualquier otro. Entonces, esa rayita doble, digamos, que se ve en el dibujo que aparece en el curso, esa rayita una para abajo y otra para arriba, son flechas, ¿no? Son flechas, se llama significación. Bueno, para Saussure la significación depende del valor. El valor es una relación horizontal entre los signos, es decir, entre los conceptos, entre las imágenes acústicas y entre los signos mismos. ¿Qué significa relación horizontal? Y esto es muy importante, ya lo adelanté un poquito, pero es bastante difícil, hay que repasarlo, hay que verlo con cierto detenimiento. Es que cada signo y cada elemento del signo se configura por oposición a los otros signos, por diferencia, sobre todo. ¿Sí? Es decir, cada signo es lo que los otros signos no son. Cada concepto se diferencia de otro concepto. Y cada imagen acústica se diferencia de otra imagen acústica. ¿Sí? Si tomamos otra vez, para seguir con el mismo ejemplo, perro, perra, ¿cuál es la diferencia? Solamente la terminación, o A. Es decir, perro, macho, perra, hembra. Hay una diferencia. O A, masculino, femenino. Ahora, la O y la A son arbitrarias, podría ser cualquier otra, pero lo que importa es que no se confundan. La O sirve para masculino, la A sirve para femenino. Significan de esa manera dentro de la lengua castellana. En otra lengua pueden significar otra cosa o nada. Y a su vez masculino o femenino pueden estar marcados por otro significante, porque son arbitrarios. Por lo tanto, la verdadera significación solo ocurre dentro del sistema y a eso se le llama valor, valor lingüístico. La oposición, la diferencia entre conceptos, así de manera horizontal, y entre significantes, y por lo tanto entre un signo y otro.
Por eso yo decía antes que uno puede imaginar el semáforo con otros colores, pero siempre y cuando no sea el mismo color. Uno podría poner marrón, fucsia, violeta, qué sé yo, cualquier color, ¿sí? Mientras no se confundan, porque si se confunden, obviamente uno no va a saber qué hacer, porque ve un color, después ve otro color el mismo, entonces no sabe qué es lo que tiene que hacer, porque es el mismo significante, ¿sí? Aparentemente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Se tienen que distinguir, ¿sí? Se tienen que diferenciar de los otros. Y para tomar el ejemplo otra vez del color rojo, ¿no? Me decía, bueno, el color rojo en el semáforo significa que hay que parar. Ahora, en otros sistemas, o por lo menos en otros contextos, el rojo puede significar un montón de otras cosas, o incluso nada. Por ejemplo, si tomo camisetas de fútbol, ¿no? ¿Qué pasa? El rojo es, qué sé yo, de Independiente, o de Argentino Juniors, por ejemplo, ¿no? O de otro por ahí equipo como camiseta suplente, ¿sí? Si tomo banderas políticas, por ejemplo, bueno, el rojo es para los partidos de izquierda, ¿no? Hay varios partidos de izquierda usan banderas rojas, ¿sí? Son distintos partidos, pero entre sí comparten de ser de izquierda. Puede pasar también con uniformes, con banderas de países, también, ¿sí? Es decir, que tienen significados completamente distintos. En cambio, yo me puedo poner una remera roja, ¿sí? O una camisa roja, ¿sí? Porque es la que tengo limpia, digamos, y salgo con esa camisa, y no significa nada ahí el rojo. Nada, la verdad que no significa nada, me la puse de casualidad, en lugar de otra amarilla o lo que fuera, o verde o cualquier otra camisa, me la puse de casualidad, no quise producir ninguna intención, ningún significado, ¿no? Así que ahí no significa nada el rojo, porque no está dentro de ningún sistema, no es uniforme, es una prenda de vestir cualquiera, ¿sí? La corbata roja, por ejemplo, sí puede tener un significado en política, no acá, sino en Estados Unidos. Se usa mucho la corbata roja en determinados contextos, ¿sí? Pero, repito, no es algo universal o que siempre significa lo mismo. Porque la corbata roja, la camiseta de Argentino Juniors no significa que no hay que pasar, qué sé yo. No, eso significa en el semáforo. Fuera del semáforo significa otra cosa. Significa Argentino Juniors o Independiente, significa Partido Comunista, o significa, no sé, de un país cualquiera que tiene la bandera roja, o lo que sea, o un uniforme rojo que es, no sé, de los gauchos de Güemes, por ejemplo, que se vestían de rojo, o de la mazorca de la época de Rosas, que también se vestían de rojo. Ahí sí significaba algo, vos veías, venía un tipo vestido de rojo y sabías que era de la mazorca, porque es uniforme, tiene un significado, pero dentro del sistema de uniformes posibles, ¿no? En esa época, si tenías una cinta roja, que era obligatoria, bueno, era federal, pero si te ponías una cinta amarilla, perdón, celeste, eras unitario. Y bueno, la podías pasar mal, pero aparte de eso, el contraste entre el rojo y el celeste implica una diferencia importante, pero podrían haber sido otros colores, tranquilamente. No hay un color natural, mejor dicho, un significado natural del color rojo, o del color celeste, del color verde, lo que sea. Después, por supuesto, con el tiempo se pueden utilizar de diversas maneras, ¿no? Por eso digo, el color rojo generalmente significa peligro. Entonces se lo utiliza para distintos contextos. En lugar de semáforo uno puede tomar, por ejemplo, un estudio de fotografía, ¿no? Que tiene una luz roja delante, y cuando se prende la luz roja es para que uno no entre, ¿no? Porque están filmando, o en una época era porque estaban revelando las fotos y entonces no podía entrar luz. Y entonces uno no podía entrar. Pero bueno,
equivale a un cartel que dice no entrar, por ejemplo. También se puede usar ese cartel. ¿Sí? Sí. Pero, sí, el color rojo, digamos, sí, ¿qué me quiere decir? Perdón. Quiero ver si lo entendí. ¿El valor entonces es el significado que uno le da al signo? No, Digamos, no, no. algo El así. significado, el valor es el hecho de que el signo pertenece a un sistema. Tiene que pertenecer a un sistema. Ok. Y entonces el valor es lo que permite la significación. Pero no es que se lo da, uno no se lo da, El porque valor ya está hecho. Ya está hecho. Ya está Digamos. hecho. Ok. Claro, ya está Ok. determinado. Uno, digamos, fuera de la lengua y fuera de los sistemas ya constituidos, que son códigos que uno utiliza para comunicarse, digamos, que conoce, o que va aprendiendo, porque a lo mejor no lo aprende, es decir, no todo el mundo sabe que la camiseta roja es de Independiente. Eso se aprende. Pero al principio uno no lo puede cambiar, no le puede dar el significado que quiere, se equivoca en ese caso, se equivoca. Pero sí lo que podríamos hacer es crear un código determinado, ¿no? Hay códigos que se pueden inventar. Podemos inventar un código para, qué sé yo, cualquier cosa, no sé. No se me ocurre qué. Pero efectivamente podríamos. No sé por qué sigue el Zoom, es la primera que me pasa. 51 minutos ya. Porque cuando estás de a dos personas no tiene corte. Es como Ah, finito. qué bueno eso, no sabía. Bueno, Sí, otra sí. ventaja, pero mirá vos. Bueno, igual tengo la hora acá abajo, así que más o menos, ya te digo, si te cansás me decís, si no, más o menos cortamos a la misma hora de No, siempre, tranqui. vos avisando. Mirá vos, claro, con dos es ilimitado. Bueno, mejor. Mejor, porque así grabo, aunque pese mucho, igual va a quedar una sola grabación y es más fácil para manejar después. Y por lo menos grabando está. Buenísimo. Bueno, entonces volviendo a eso, no, vos tenés un sistema, dentro del sistema, los signos pueden significar. Eso es el valor. La posibilidad y la necesidad que tienen los signos de estar dentro de un sistema. Fuera del sistema no significan, no tienen significación. O significan otra cosa, pero en realidad son otros signos. Y no es lo mismo el signo rojo, parar del semáforo, que el rojo independiente de las camisetas, o rojo comunista de las banderas. Son sistemas distintos, completamente distintos. Y fíjate que la significación también es distinta. ¿Sí? Es decir, la relación entre significante y significado es distinta. Por más que el significante a uno le pudiera parecer que es lo mismo, ¿sí? Porque es el color rojo. En cierto sentido es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo, porque tiene otro significado. Y eso modifica también el significante. En cierto sentido, que bueno, ya es demasiado complicado para explicar. Pero en todo caso, el signo en su conjunto sí es distinto. Porque el significado es distinto y ahí se ve claramente. Y uno, bueno, el significante puede decir, bueno, pero es el mismo color rojo. Está bien, es cierto, es el mismo color rojo. ¿Sí? Pero, como te decía antes, si yo me pongo algo rojo o vos te pones un vestido rojo, en principio no tiene un significado convencional. Te pusiste el vestido rojo que te gustaba, porque te vas a una fiesta, etcétera, pero no, en principio no tiene un significado fijo que alguien pueda entender o no. Te lo puede atribuir, pero por ahí no es el significado que vos le querías dar. No le querías dar ningún significado, obviamente entonces no hay comunicación, ¿sí? Porque estos son signos para comunicarse. Como yo decía antes, entre individuos que comparten un mismo código, como la lengua. La lengua es como un código compartido hasta cierto punto. Así que podemos utilizarla para comunicarnos hasta cierto punto, porque bueno, por ahí hay cosas que no entendemos, hay cosas que tenemos que estudiar, profundizar, etcétera, en este nivel, digamos, de aprendizaje. Si uno se comunica cotidianamente con alguien, con un amigo, con un hermano, con un padre, lo que sea, en general se entiende perfectamente. Desde el punto de vista sosuriano, digamos, no desde el punto de vista de psicoanálisis,
¿no? Donde, por supuesto, para el psicoanálisis no existe la comunicación, no es posible comunicarse, mucho menos con un padre o con una madre. Es imposible. Pero bueno, eso es otro problema. Para Saussure, digamos que existe esa posibilidad, porque hay un sistema de signos compartido, que ambos conocemos, que todos los que hablamos conocemos. Entonces, al conocerlo, bueno, lo utilizamos. ¿Sí? Pero, volviendo un poquito atrás, esta cuestión tiene que ver con el hecho de que el signo en sí mismo está constituido por su diferencia con el signo de al lado. Como decía recién, la O y la A, la S y la ausencia de S. Una terminación de verbo con otra terminación de verbo, ¿no? Por ejemplo, si digo amo, yo amo, la terminación implica presente del indicativo, primera persona, singular, ¿no? Si digo amé, sería también primera persona, también singular, pero sería pretérito perfecto simple, ¿sí? Si digo amaba, sigue siendo primera persona, singular, podría ser tercera persona también, ¿sí? Él o ella. Entonces yo, él o ella, amaba. Y en ese caso sería también pretérito, pero imperfecto. Fíjate que tres diferencias, ¿no? La O, la E de amé y la ABA de amaba, ¿sí? Que eso puede cambiar perfectamente. Viene del latín completamente distinto, salvo el caso de amo, que es igual, pero bueno, amé es distinto, amaba es distinto, y en el futuro, como siempre digo, en el futuro seguramente cambiará, pero no sabemos cómo va a cambiar, porque va a ser muchos siglos a partir de ahora, si existen siglos más, ¿no? Esto hay que ver. Si no, el cambio climático no nos lleva puestos, bueno, va a haber siglos que van a pasar antes de que, que cambie, digamos, el idioma castellano o cualquier otro idioma, ¿sí? Está cambiando permanentemente, pero no se ve lo que cambia verdaderamente, porque lo que es visible pueden ser palabras nuevas, qué sé yo, cosas que sí se utilizan, por supuesto, palabras nuevas se pueden utilizar tranquilamente, se pueden adaptar de otros idiomas también, o incluso, como el caso del lenguaje inclusivo, se puede inventar un tercer género, no binario, digamos, y expresarlo con la E. Eso está perfecto, se puede hacer, pero no cambia el conjunto de la lengua, cambia solo una partecita, que es el género, ¿sí? Para que O cambie la sea lengua. que Sí, eh, yo cuando vos hablaste de eso en alguna de las clases pensé en el lenguaje inclusivo. No, eso no es que cambia el lenguaje. Para que el lenguaje cambie tendría que pasar otras cosas. Significaría otra cosa que cambie el lenguaje. claro, tal cual, tal cual. Ese es un pequeño cambio que influye en el habla, por ahora, porque algunas personas hablan de esa manera o escriben de esa manera, eh, por diversas cuestiones que no vienen al caso, es totalmente válido, no se puede imponer, porque el habla no se puede imponer, la lengua no se puede imponer, salvo casos particulares, digamos, académicos, etcétera, o políticos en general, ¿no? Por supuesto, porque hay lenguas que se imponen a otras por razones imperialistas, ¿no? Como todas las lenguas que desaparecieron cuando la conquista española. Obviamente, Sí. las lenguas originarias, la mayoría desapareció por la imposición de la lengua española, pero eso, bueno, es un acto de fuerza, de agresión, de violencia, etc. El lenguaje inclusivo no busca ningún tipo de imposición o de violencia. Cambia, pero cambia solamente la distribución de género. Es un problema de algunas lenguas, como castellano o como francés, que no tienen neutro y por lo tanto no hay una terminación como para el no binario. O verdaderamente inclusivo en el sentido que yo digo nosotros
nosotros y te incluyo a vos, pero vos si digamos, te percibís como mujer, obviamente sos una ella, no un él, digamos, yo digo nosotros o no. Así que para la Real Academia, por supuesto, es genérico, abarca todos los géneros, pero no es una solución muy satisfactoria hoy por hoy. Y esto no es algo de ahora, es algo que viene de hace muchísimos años, e incluso se planteó, como decía recién, en el francés, que le pasa lo mismo también. El francés tiene masculino y femenino, ¿sí? Y muchos lingüistas dijeron, bueno, pero es una obligatoriedad que me impone el idioma, pero que se podría cambiar. Ahora, ese cambio es pequeño cambio nada más. Pequeño cambio que no modifica toda la lengua castellana. Para nada. Se puede usar, se pueden usar, se puede elegir usar o no. Por ahora no es obligatorio, que yo sepa, en ningún lugar es obligatorio. Algunos lo usan, algunos lo usan voluntariamente, otros lo usan por ahí obligadamente. Bueno, esas son cuestiones muy secundarias, pero es como decía antes, uno puede usar palabras en inglés adaptadas, digamos, en lugar de como el mouse, ¿no? Uno dice mouse, en lugar de decir ratón, ¿no? En España se dice más ratón, traducido en México también, pero nosotros decimos mouse, que bueno, es más o menos inglés, no está muy bien pronunciado, viene de inglés. Ahora eso no cambia el castellano, para nada, ¿no? El castellano es mucho más complejo. Y si eventualmente por ejemplo, el lenguaje inclusivo, no sé, decir nosotros, se vuelve tan cotidiano como ahora usamos el nosotros, ¿eso se considera un cambio en el lenguaje? Un cambio en la lengua. Eventualmente, o sea, ahora no pasa tal vez tanto, pero tal vez dentro de unos años pasa. Sí, sí, sí. Decir como Un una cambio, cotidianidad como decimos nosotros. claro, sería un cambio en la lengua. En la En lengua. la lengua es un cambio. Pasaría del habla a la lengua, si se estabiliza. Okay. ¿Está bien? Es exactamente eso. Se estabiliza, pasa a la lengua. Lo que no hace es modificar toda la lengua. Modificaría solamente Claro, el género, que es un okay. cachito de la lengua, porque la lengua Uh-huh. tiene un montón de cosas, como decía antes, tiene todas las conjugaciones de los verbos, tiene las preposiciones, tiene el número, ¿no? Singular y plural. Nadie ha propuesto que se use un dual, digamos. Nadie ha propuesto porque Uh-huh. no serviría para nada, y sin embargo sí, por ahí serviría, pero bueno, es muy difícil de utilizar porque no estamos acostumbrados, pero hay idiomas que tienen el dual, en lugar de singular y plural tienen dual. Otras tienen trial, cuatrial, para indicar 3 objetos, 4 objetos, 5 objetos, 6 objetos. Sí, las lenguas son muy distintas entre sí. Todas son arbitrarias. No hay ninguna que sea natural. ¿Sí? Y en este caso sigue siendo arbitrario y podría en el futuro utilizarse o generalizarse o podría, digamos, pasar de moda, para decirlo de una manera así ¿no? Un poquito grosera, ¿no? Pasar de moda y bueno, pasa, y chao, no hubo ningún cambio. Pero si se incorpora, sin duda, pasaría a incorporarse a la lengua eh, como una parte muy secundaria, ¿no? Porque la lengua además tiene variantes que dependen mucho de, por ejemplo, dialectos o variantes dialectales, ¿no? Que hay cosas, objetos que se dicen de una manera acá, de otra manera en México, de otra manera en España, ¿no? Y uno los puede aprender. Por ejemplo, las frutas, las verduras, ¿no? Es muy común que se diga de manera distinta. Pero eso está dentro del castellano. Y uno lo puede por ahí adaptar, lo puede aprender, utilizar, o por lo menos si lo tiene que escuchar, por ejemplo, en una película, lo entiende y chao, no hay problema. Y si no, lo va a buscar en el diccionario porque está. Eso tampoco. Y después hay diferencias por ahí de pronunciación, ¿no? Con distintas tonadas, distintos acentos. Eso no cambia la lengua general, pero sí hay variantes internas a la lengua. No son cuestiones de habla, son cuestiones de la lengua, pero pequeñas variantes. Variantes que dependen de a veces el lugar geográfico, eh,
pueden depender también de la clase social, porque la persona que es cheta, digamos, habla de determinada manera, la persona que es pobre habla de determinada manera, distinta, ¿no? Por ahí después terminan hablando parecidos, se copian de una manera de hablar, ¿no? Pero son pequeños cambios nada más, que no modifican, y además cambios más que nada en el vocabulario o en la pronunciación, pero no en la estructura de la lengua, ese es el problema. La estructura de la lengua sigue siendo la misma. Para que cambie tendría que cambiar toda esa estructura, y eso es mucho más difícil. Eso es lo que quería, por ahí, para cerrar, comentar un poco ahora, que esto también hay un pequeño video para repasar, que es el cambio lingüístico, ¿no? La mutabilidad y la inmutabilidad. Lo hemos visto muchas veces a lo largo de estas clases, estas dos clases, como algo general, ¿no? Pero es interesante desde el punto de vista de Saussure cómo lo explica él, porque tiene que ver con la arbitrariedad. Y repito, la importancia de la arbitrariedad, esto hay como que repasarlo mucho para entender bien qué es la arbitrariedad, porque se la puede relacionar con cualquier cosa dentro de la teoría de Saussure, aunque no hayamos visto tanto ahora, pero de todas maneras es algo fundamental. Repito, que el signo, por decir así, por culpa de ser arbitrario, tiene que estar dentro de un sistema. Si un signo no está dentro de un sistema, para Saussure de hecho no es un signo, directamente. Los signos no arbitrarios para Saussure no son signos, no le interesan, por eso vuelvo a lo que te decía antes, los signos naturales o los signos analógicos, para Saussure no son signos, para él son signos solamente los arbitrarios, y los arbitrarios están siempre dentro de un sistema, así sean 2 o 3, como el semáforo, o 20, como las insignias militares, que por ahí son 20 o 25, no sé, ¿sí? O las banderas, que son 200, por ahí 250, no sé cuántos países hay en el mundo, como más o menos 250, 260. Bueno, eso es un sistema. Y la bandera significa dentro de ese sistema, ¿sí? Fuera de ese sistema no significaría nada. Si un trapo de casualidad tiene los colores de una bandera, es un trapo, nada más, de casualidad. Pero no está dentro de un sistema, ¿sí? Entonces, es el sistema lo que le permite al signo significar, que es su función. Pero ¿por qué es arbitrario? ¿Sí? En cambio, el humo y el fuego no están dentro de un sistema, es simplemente una relación natural. Uno ve humo y ya lo tiene que aprender de todas maneras, por supuesto, porque nadie nace sabiendo. Pero vos, cuando te explican la primera vez, ya lo sabés. Decís, bueno, quemás algo y sale humo, ¿sí? Entonces, cuando ves humo, decís, bueno, ¿qué pasa? Hay un incendio, una fogata, algo pasa, algo se está quemando a lo lejos o cerca. También se puede percibir por el olor. Hay olor a humo, entonces se está quemando algo. Cuando es olor a humo exactamente, no otro tipo de olores que se confunden a veces, pero me refiero a algo que se está quemando y produce humo. Inevitablemente, eso es natural. Entonces a Saussure no le interesa. No hay sistema ahí. No hay sistema. Pero ¿qué pasa entonces con el cambio? ¿No? Decimos, bueno, a lo largo del tiempo cambia la lengua. Eso se le llama mutabilidad, o sea, la cualidad de mutable, de cambiante, ¿no? De que cambia. Mutar quiere decir cambiar, transformarse. No tanto evolucionar, porque evolucionar podría, qué sé yo, como remitirnos a mejorar, ¿no? Porque cuando se evoluciona se mejora. Y no es que se mejora, cambia nada más, cambia. A veces se puede usar evolucionar de una manera un poquito más libre, pero ojo, si evolucionar es cambiar para mejor, no. No, pues las lenguas no. El castellano no es mejor que el latín. No hay ninguna lengua que sea mejor que otra. A veces se hacen ciertos rankings, pero no tiene mucho sentido en cuanto a que una lengua sea mejor que otra. Para nada. Todas las lenguas son valiosas y son muy distintas. Sirven para los que la hablan.
¿no? Así no tiene ningún sentido decir que una es mejor que otra. Y tampoco que cambie para mejor, o que cambie para peor. No tiene sentido. Ahora, ¿por qué se produce este cambio? ¿Por qué cambia a largo tiempo, a largo plazo? Bueno, en principio dice Saussure, porque cualquier cosa sometida al tiempo inevitablemente tiende a cambiar, sobre todo aquello que es más o menos material. Y la lengua, si bien no es material, está ligada un poco al sonido por su significante, ¿no? Por los significantes que están ligados al sonido, y bueno, qué sé yo, eso cambia. Como decía antes respecto de tragarse las heces, ¿no? Qué sé yo, con el tiempo, se puede decir así de una manera muy general, muy fácil, todo cambia con el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, sería razonable que algo como la lengua pueda cambiar. Incluso los significados, ¿no? Los conceptos, también, porque algunos se dejan de usar, otros se incorporan, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el tiempo influye. Y también el hecho de que toda lengua es usada por una masa de hablantes, es decir, por un conjunto de hablantes, que pueden ser 500 millones, como el castellano, o puede ser 20 personas, como en algunas lenguas del Amazonas, digamos, que hay 20, se están muriendo, digamos, y desaparece la lengua en cualquier momento. Todos los días desaparecen una o dos lenguas, porque se muere el último que las hablaba. Pero sea como sea, hay un conjunto de hablantes, y ese conjunto, esa masa, evidentemente influye sobre el cambio. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, evidentemente es la influencia de una pequeña parte de esa masa que propone el lenguaje inclusivo y quizás se incorpore o no. Entonces, la interacción entre una masa y el tiempo, bueno, evidentemente hace que la lengua cambie. Por ejemplo, si se imaginara una lengua hablada por una sola persona, es muy probable que no cambiaría, porque una persona, ¿para qué cambiaría la lengua? Digamos, ¿no? La mantendría igual, casi seguro. De todas maneras, eso es difícil de imaginar, aunque puede haber. Hubo casos perfectos, incluso de lenguas de acá del sur, de la Patagonia, de Tierra del Fuego, donde había un último hablante, una última hablante de esa lengua, efectivamente. ¿Sí? Y entonces se le preguntaba, qué sé yo, como se la grababa para poder mantener la lengua viva, porque era una señora muy anciana y obviamente se iba a morir. Pero ella no pensaba en cambiar la lengua, al contrario, pensaba en conservarla. Apenas hablaba castellano. Hablaba un poco de castellano, pero recordaba la lengua de sus antepasados. Ahora, obviamente, una persona también vive poco tiempo, vive 80, 90 años, 100 años, entonces ahí el tiempo tampoco influye. Por ahí si una persona sola viviera 500 años, capaz que sí cambiaba la lengua también. ¿Sí? Pero eso no se puede probar porque nadie vive eso. Ahora, esas son razones empíricas, razones concretas. La razón teórica fundamental para Saussure es la arbitrariedad, justamente porque el lazo que une significante y significado es débil, es arbitrario. Entonces, tarde o temprano se va a cortar. Ese lazo se va a cortar. Esa unión, que ahora es muy estrecha y no se puede separar, con el tiempo va a tender a separarse. Porque la arbitrariedad lleva a eso. Llevó a eso en el pasado y llevará a eso en el futuro. ¿Sí? Porque al ser arbitrario, bueno, tal significante se juntará a otro significado, tal significado se juntará a otro significante. O por ahí cambiar los dos, significante y significado, totalmente nuevos, ¿sí? Y a la larga, pero muy largo, digamos, muchos siglos, cambian todos, cambian significado, cambian significante, cambia la totalidad. ¿Sí? Pero eso es posible gracias a la arbitrariedad. ¿Sí? Ahora, con esto por ahí podemos redondear. ¿Por qué no cambia a corto plazo? ¿No? Es decir, lo contrario, lo que Saussure llama inmutabilidad, ¿no? Inmutabilidad, lo contrario de mutabilidad. Es decir, que la lengua es estable, ya lo habíamos visto, a corto plazo, a muy corto plazo. Bueno,
él también da unas razones, en principio obvias y concretas, que dice, bueno, la lengua es algo muy complejo, ya lo hemos visto, demasiado complejo para cambiar muy rápido. ¿Cómo cambiaría de un día para el otro? Es muy raro que cambie un día para el otro, porque tiene que cambiar tantas cosas. ¿Quién la va a cambiar? ¿Quién va a lograr que cambie la lengua y que todo el mundo hable como él quiere? O, digamos, si se pudiera, aún así, o tratar de ponerse de acuerdo, ¿no? En cambiar la lengua, ¿sobre qué base se haría? Es muy difícil. Y ahí entra otra vez la arbitrariedad. Sí. ¿Y eso está relacionado con una cuestión de cantidad? En este ¿Que caso, tarde tanto? en este caso la lengua sí, porque claro, es tan grande y tiene tantos elementos que cambiar de un día para el otro es casi imposible. Si habría que cambiar todo, porque no vale cambiar una parte nada más. Habría que cambiar todo. Y como decía antes, habría que cambiar la terminación de los verbos, cambiar las preposiciones, no sé, inventar cosas completamente distintas que no sean castellano. Pero ¿con qué criterio lo haríamos? Aparte de Claro. lo difícil de ponerse de acuerdo, entre 500 millones de personas, obviamente, en el caso castellano son 500 millones de personas, pero que fueran 20, aunque fueran 15, no hay manera de ponerse de acuerdo. Y eso es por la arbitrariedad también, porque al ser arbitrario uno dice, bueno, vamos a cambiar el plural, ¿no? Está bien, hoy cambiamos el plural. Y entonces tenemos que cambiar la S, porque si no, si dejamos la S, bueno, no cambiamos nada. Tenemos que cambiar la S. Ahora, ¿pero por qué la cambiamos? ¿Qué sería distinto o mejor que la S? Bueno, cualquier cosa puede ser, porque es arbitraria, la S es arbitraria. Y cualquier cosa que le quiera agregar será arbitraria. Entonces podemos estar discutiendo, no todo el día, podemos estar discutiendo todo el año, o 100 años, porque no hay ninguna razón, ¿sí? Y nadie es capaz de imponer a otro la forma de hablar, y por lo tanto la lengua. Porque si, bueno, uno dice, bueno, pero a partir de ahora vamos a usar la I como en italiano. ¿Y por qué? Cualquiera podría decirle, no, no me gusta, usemos otra cosa, qué sé yo, como en griego, como en chino, o algo nuevo que no tenga ningún idioma. Bueno, entonces, evidentemente estamos hablando solamente del plural. Después tenemos que hablar de la segunda persona plural, del futuro simple, del modo indicativo. ¿No? Amarás. Amarás, bueno, hay que cambiarlo. ¿Por qué lo cambiamos? ¿Por qué cosa lo cambiamos? Y qué sé yo. Podemos cambiarlo por cualquier cosa, porque es arbitrario. Y lo que venga será arbitrario también. Entonces es imposible de cambiar. Entonces se produce algo muy curioso, que la arbitrariedad es la razón para que la lengua no cambie a corto plazo y cambie a muy largo plazo. Ambas cosas en profundidad por la arbitrariedad como razón teórica y profunda. Por eso sigue siendo, como te decía, tan importante la arbitrariedad, también como razón del cambio y razón del no cambio. De manera distinta, pero es la misma cualidad, la arbitrariedad. Por eso le importa tanto a Saussure la arbitrariedad, porque influye en eso. Bueno, te cuento entonces, esto ya como que redondearía prácticamente Saussure. Faltan un par de temas, que yo tengo ahí los videos hechos, ¿no? Son sintagma y paradigma y sincronía y diacronía. La clase que viene lo podemos ver al principio, eso, pero nos va a llevar muy poquito porque es muy fácil. Si querés ver el video antes, lo puedes ver porque debe durar 15 minutos, 10 minutos. Y Okay. después tenemos que pasar, sí, ya al segundo tema. Al tema 2, justamente, que es un artículo de Bakhtin. Bakhtin es un teórico ruso, posterior a Saussure. El artículo se llama El problema de los géneros discursivos. Es un artículo interesante, es largo,
pero más didáctico, digamos, un poquito más fácil quizás que Saussure. Y lo que tiene de particular esto, yo creo que lo adelanté, es que Bakhtin se opone a Saussure. Es decir, él piensa que Saussure está equivocado, o los discípulos de Saussure están equivocados, y lo fundamenta. Y eso nos abre a toda una serie de posibilidades de cuestionar a Saussure, pero también de entender otros fenómenos, sobre todo de cómo es la comunicación real, que es más compleja de lo que dice Saussure. No tanto como para llegar al psicoanálisis, pero tiene cierta relación con el psicoanálisis. De tal manera que, bueno, como decía antes, en la primera clase, hay que conocer bien la teoría de Saussure para poder ahora pasar a otra teoría completamente distinta que se opone. Ninguna de las dos es mejor que otra, ni tiene la razón. Pero cada una de ellas es una teoría con mucho peso, con mucha influencia en lo posterior, en la historia de la lingüística y de otras ciencias sociales, no solo de la lingüística. Esto por ahí tenemos algún tiempito para explicarlo también porque es interesante. Pero la clase que viene empezaríamos entonces con Bakhtin, con este artículo, con la noción de géneros discursivos, y después, en la otra clase, seguimos con Bakhtin con la noción de enunciado, que es la noción clave de ese artículo, y que es algo que nos abre a otras posibilidades completamente distintas de lo que Saussure plantea. Nos abre a la comunicación real, a la realidad. Acordate que los signos para Saussure no tienen ninguna relación con la realidad, pero ahora resulta que ahora empezamos a introducir la realidad, a ver qué pasa, cómo es la comunicación real y mediante qué se realiza, porque no se realiza mediante signos, ¿no? Se realiza mediante enunciados. Pero bueno, vamos a ver qué son los enunciados, vamos a ver, digamos, la teoría de Bakhtin como opuesta a Saussure, pero en sí misma, más importante, digamos, qué es lo que dice Bakhtin en cada punto y por qué es importante también entender esto. Después viene Benveniste, pero eso ya será en la otra clase, ¿no? O sea que tenemos 2 clases para Bakhtin, por lo menos, ¿sí? Y después tenemos otras 2 clases para Benveniste, que es el tema 3, ¿sí? Y eso ya nos abre un poco a la práctica, a la parte práctica, ¿sí? Pero eso ya para la parte práctica falta mucho. Así que bueno, creo que por hoy estamos bien, dejamos bien redondeado acá lo principal, que es la arbitrariedad, eso tratar de repasarlo de la mejor manera posible. Si tenés alguna duda, me preguntás en la clase que viene. Si podés hacer alguna pregunta de la guía, me la mandás por mail. De la guía esa. Claro, la guía que está en el tema 1. Okay. No todas las preguntas, pero por ahí algunas preguntas sirven para entender mejor el tema o para ver qué entendiste vos mejor del tema. ¿Sí? Okay. Sí. Te las puedo corregir, por supuesto, sin nota y sin tener en cuenta si está mal, no hay problema. Mejor, digamos, para vos, para saber cómo estás entendiendo. A mí no me influye, digamos, en el sentido de poner una nota o no. No me interesa. Me interesa que aprendan todos los que pueden, digamos, los que queden, que aprendan lo mejor posible, y para eso sirve muchas veces redactar una respuesta. ¿Sí? Una respuesta que puede ser la del parcial después, ¿no? Es una pregunta que después puede ser la del parcial o la del final. Entonces, si uno practica antes, mejor, porque si se la encuentra en el parcial, de repente, por ahí no vas a saber para dónde agarrar. En cambio, si yo te la corrijo, vas a saber cómo resolverla. Y si después te toca algo parecido en el parcial o igual en el final, ya la tenés sabida. Okay. Eso, entonces te conviene por ahí agarrar 2 o 3 preguntas, ¿no? Y tratar de contestarlas con los apuntes, digamos, o con los videos, ¿no? Que te faciliten las cosas. Entonces en el parcial no vas a tener esa posibilidad porque el parcial es escrito sin los libros, sin los apuntes, sin nada. Entonces, digamos que con los apuntes puede resultar más fácil, pero de todas maneras la corrección te puede servir. Y para aprenderlo mejor. Pero igual, cualquier duda, la clase que viene nos encontraríamos y me la puedes plantear al principio de la clase.
como para repasar, no hay ningún problema. ¿Sí? Claro, sí, sí. Bueno, entonces por hoy cortamos y bueno, en estos días mando la clase grabada. ¿Sí? Dale, profe. Así que bueno, quedamos así. Buen fin de semana. Ah, y felices Pascua, porque está el fin de semana Gracias, igual. Santa, así que es para descansar un poquito, bueno, o para hacer cualquier otra cosa. Para comer rosca o lo que se pueda, o lo que haya para eso. Bueno, saludos entonces. Gracias. Chau. Dale, igual. Chao, profe, buen fin de. Gracias.